Para quienes se van sumando, ahí todavía está Maribel ayudándonos con el ingreso. Recordar la mecánica del foro, simplemente por una cuestión de apertura, hablamos unos minutos, no nos pasamos de 5 minutos, ese es el tope. Cada uno de los profesores de la cátedra, y después nos interesa muchísimo escuchar la palabra autorizada del Chango, del doctor Rodolfo Díaz, para nosotros, nuestro querido Chango, de Santiago Gascón, de Sergio Coniberti, vemos a Marcos Gaviola, también lo invitamos, bueno, Ezequiel, por supuesto, los distintos alumnos. Queremos generar de estos espacios, insisto, un espacio abierto, plural, participativo. Bueno, vamos entonces, siendo las 5:10, le vamos a pedir a Maribel, que nos está asistiendo, por favor, de la Secretaría de Extensión, ya está grabando, ahí lo veo. Vamos entonces formalmente a dar inicio a este 6º foro de actualización que organiza la Cátedra de Derecho Público, Provincial y Municipal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. El doctor Alberto Monbrún, titular de la cátedra, se va a sumar en unos minutos, está terminando otra actividad, y para poder, en definitiva, generar el debate necesario, a mí solamente me gustaría poner, ¿no?, sobre la mesa algunos disparadores para ya luego poder escuchar al doctor Edgardo Valenzuela. En estos disparadores entiendo que tenemos un doble punto de partida. Por un lado, el proyecto que envía el Poder Ejecutivo el 11 de agosto pasado a la legislatura, dando, como decía hace un rato, inicio a este nuevo proceso constituyente provincial. Sabemos, y lo hemos observado, es un dato, que desde el retorno a la vida en democracia hasta nuestros días, cada nuevo gobierno ha intentado generar una reforma constitucional de carácter amplia, total o parcial. También hemos verificado que no han prosperado, distintas han sido las razones, sí, en cambio en Mendoza, sin lugar a dudas, ha habido una preferencia por las reformas constitucionales por el procedimiento de enmienda, y en este caso puntual, respecto de este nuevo proyecto, concretamente el gobernador Suárez plantea la reforma del poder legislativo instalando o pretendiendo instalar la unicameralidad, es decir, avanzar hacia una legislatura unicameral, con 48 miembros, sin elecciones de medio término. Y esto, bueno, despierta distintas voces. Tenemos ejemplos claros en el derecho público provincial de reformas conducentes en ese sentido. De hecho, Córdoba así avanzó, Cava también avanzó. Son pocas las provincias que quedan con el sistema bicameral. Ahora, el otro punto de partida de nuestro análisis, frente a este proyecto que pretende instalar
una legislatura unicameral, tiene que ver con un diagnóstico de nuestra realidad jurídico, político, institucional. Nosotros tenemos, en función de la Constitución vigente, una legislatura bicameral. Y la pregunta es, ¿responde? ¿Es suficiente? ¿Debemos cambiar este bicameralismo? Yo quisiera, como una opinión estrictamente personal, y sin comprometer al resto de la cátedra, adelantar de algún modo que, a mi juicio, sea unicameral o sea bicameral, es un ropaje que no me preocupa tanto, sí me preocupa mucho más tener un sistema bicameral en donde realmente estén el doble sistema de representación, el poblacional y el territorial. Sea esto previsto en un sistema bicameral como el que tenemos, o avanzando hacia el sistema unicameral como pretende el proyecto. El proyecto se motiva pretendiendo garantizar con este cambio la eficacia de los procesos legislativos. Además, intenta, y está dentro de las argumentaciones, reducir el costo de la política, y de otros defensores de este proyecto también intenta, con este cambio, reducir la cantidad de personas que intervienen en el proceso político. La verdad es que no creo fuertemente en los dos argumentos de reducción, porque creo que perfectamente es compatible reducir el costo de la política o reducir la cantidad de personas que intervienen en el proceso político en uno o en otro sistema. Dependerá, sin lugar a dudas, de la gestión, de la decisión política de avanzar en ese sentido. Podemos avanzar en ese sentido tanto en un sistema bicameral como en un sistema unicameral. Sí creo fervientemente que sea uno o sea el otro, debemos trabajar para garantizar la eficacia de los procesos legislativos. Y debemos trabajar, sin lugar a dudas, para garantizar la profundidad de los debates que se dan en el seno de la legislatura. Bueno, si se avanza en un sistema unicameral, y claramente habrá que repensar aquellos mecanismos que nos aseguren, de algún modo, una doble lectura o tratamiento. Concretamente, Carlos Egües hacía referencia en uno de los encuentros pasados la posibilidad de incluir una audiencia pública intermedia entre estas dos lecturas, en este, digamos, proceso de doble tratamiento. Bueno, esto es un poco lo que quiero plantear. Me interesa que sea como disparador para realmente motivar tanto la elección de uno o el otro sistema. Con esto quisiera entonces darles a todos la bienvenida y le vamos a dar la palabra al doctor Edgardo Valenzuela, profesor de nuestra cátedra, recordando que tenemos, Edgardo, 5 minutos. La palabra es tuya. Bueno, Silvina, vos te pasaste los 5 minutos. Siempre hace lo mismo. Bueno, yo entiendo que en esta reforma, para entender esta reforma y la reforma de la legislatura, debemos partir, como decía Aristóteles, de lo general a lo particular, ya que hay dos principios fundamentales que hacen al constitucionalismo democrático, que son la soberanía popular por un lado y la participación ciudadana por otro. La soberanía popular en cuanto a que la residencia efectiva del poder de mando está en el conjunto social y es ejercido por la universalidad de los ciudadanos. Esto nos viene de la Constitución francesa del 93, 1793, donde dice que la soberanía reside en el pueblo. Y de Marsilio de Padua, defensor pacis, la autoridad reside en la multitud. En la participación ciudadana es importante garantizar la participación
de la mayor cantidad de ciudadanos que sea posible en el gobierno democrático. La base de todo gobierno democrático es la participación popular. Así nació la democracia en Grecia, justamente queriendo todos participar en el gobierno. Y todos lo hacían una vez, aunque sea en su vida. Entonces, el bicameralismo, en este sentido, permite sostener intereses distintos, por ejemplo, los de departamentos, los del pueblo de Mendoza, y es un sistema respetuoso que yo creo que hay que valorar y respetar. Tenemos un problema con el poder legislativo. Se descree de la independencia del poder legislativo respecto del poder político. No hay una independencia y eso se ve claramente en las decisiones que se toman. Hay una pérdida de respeto a las leyes y tenemos que ver, y una dependencia, por supuesto, como dijimos, de los legisladores del Ejecutivo. Tenemos que ver qué intereses representan los legisladores. ¿Representan verdaderamente el interés del pueblo o sus propios intereses? O los intereses de las empresas, bancos, multinacionales. Y el tema de unicameral es un maquillaje para decir vamos a hacer menos gastos. Pero podemos analizar esto desde el punto de ver cuál es el mal en general cuando se analiza la reforma de una constitución. Hay que preguntarnos qué mal, qué problema viene a resolver la reforma propuesta por el oficialismo. Siempre el constitucionalismo aparece asociado a la necesidad de resolver un cierto mal. La Constitución de Filadelfia, según Madison, fue dique a las irracionales apetencias que algunos tomaran forma de ley, de algunos que tomaran forma de ley. Alberdi consideró que la Constitución era una herramienta para el progreso y poner fin a la anarquía y el caudillismo. Pero el proyecto oficial es un proyecto que se remite a la época de 1980 a 1990, donde el objetivo de las reformas constitucionales era evitar el populismo, los gobiernos populares. Ese fue el objetivo en general de las reformas del 90 y del 80. Entonces, analizando, ya lo hemos analizado en otras oportunidades, el proyecto oficial tiene por fin ampliar el poder del Ejecutivo, limitar la participación ciudadana y la llegada al poder de los gobiernos que favorecen los intereses populares. A ese efecto está la doble vuelta o balotaje y está también el unicameralismo. Entendemos que pocas reformas defienden los intereses populares, o sea, el interés de la justicia, a mi criterio. Lo hizo la Constitución Nacional de 1949 y las constituciones provinciales de la misma época. Y lo hacen la reforma de 1909 en Bolivia y Ecuador en 1998 y 2008. Nosotros entendemos, o entiendo, que el problema a resolver es el problema de la exclusión y la desigualdad. Es totalmente diferente a los problemas a resolver por esta Constitución. No se trata en un solo artículo el tema de los trabajadores. Entendemos que ese es el mal a resolver. Y para eso necesitamos de la gente. El 1% posee la riqueza de más del 99%. Y la ética democrática para este sector es la ética del mercado. Entonces, consideramos que debemos, justamente acá, ¿qué se limita? Se limitan los representantes de 86 a 48, se suprimen las elecciones de medio término, se limita la participación popular, la soberanía del pueblo y se viola el principio de verificación de la voluntad popular que se da cada 2 años. Creo que tenemos que tener otra mirada sobre la democracia. Y dentro de esas miradas podemos ver en el 49. El 49, ahí habían 2 constituciones. La de mayo del 49, que estableció 2 cámaras de diputados y senadores, y los diputados eran elegidos en forma proporcional a la población, duraban 4 años, elección directa. La provincia constituye un solo distrito electoral, no menos de 36, no más de 48 representantes, se renovaban cada 2 años.
los senadores representantes del pueblo por elección directa y 3 por sección electoral. Era 2 por la mayoría y 1 por la minoría. La provincia se dividió en 10 secciones electorales, incluyendo 1 o 2 departamentos. Duraban 4 años y son reelegibles por un periodo, que se renuevan cada 2 años. ¿Qué hizo la Constitución del 49? También modificó, ya sabemos por qué, se modificó adaptándola a la Constitución Nacional que se había dictado en esa época, el 49. Los 2 cámaras también, diputados y senadores, diputados proporcionan a la población, duran 6 años, son reelegibles, se renuevan por mitades cada 3 años. Los senadores representan al departamento. Esto es importante porque pueden haber intereses distintos entre los departamentos y la provincia. Un senador por departamento o 2 según los habitantes. Duran 6 años por mitades. Por último, antes de dar mi propuesta, que es breve, decimos que la Constitución boliviana también tiene un sistema bicameral. Es muy interesante este sistema. Es la Asamblea Plurinacional de Bolivia. El 197 nos dice que deben cumplir sus labores con dedicación exclusiva por 5 años y una reelección. Un sistema bicameral, Cámara de Senadores con 36 miembros, 4 representantes por cada departamento y Cámara de Diputados con 130 miembros por cada departamento y la otra mitad se eligen circunscripciones plurinominales. ¿Qué modelo proponemos? Y bueno, integrar la población al poder político. Ese es, creo, el modelo correcto. Al poder político y económico, porque el liberalismo habla de lo político, pero se olvida de lo económico. Se olvida de la justicia, que es la justicia, y que cada uno tenga los bienes necesarios para poder desarrollar sus capacidades. El sistema bicameral tiene una distinta representación. Diputados, a mi criterio, deben durar 4 años, renovarse por mitad de cada 2 años, no más de 50, como es actualmente, y elegirlo por el sistema actual de secciones electorales. Una elección directa y reelegibles por un periodo. Los senadores, 4 años, representar el departamento en base a la población por elección directa y no más de 40 y reelegibles por un periodo. Creo que ese sería un sistema que se adecuaría más a la situación de Mendoza, que sí necesita representación de los intereses departamentales y sí necesita que la política sea a partir de la representación popular. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Edgardo. Se ha sumado nuestro titular, el doctor Alberto Monblum. Entonces, además de darle, obviamente, la bienvenida, lo vamos a invitar a Alberto a que nos haga a continuación sus reflexiones sobre el tema que nos convoca. ¿Qué legislatura para Mendoza? Bueno, gracias por acompañarnos. Ya la Silvina les contó lo que viene siendo esta serie de debates que llevamos hace tanto tiempo en esta cátedra con Edgardo, con Ezequiel, con Sergio, con Silvina y con tanta gente que nos viene acompañando. Yo creo que el tema de la reforma constitucional, aunque por supuesto no ha revolucionado Mendoza, tampoco ha pasado inadvertido. Estamos viendo, de hecho, yo estoy llegando un poquito tarde hoy porque venía de un debate también en el ámbito de la universidad sobre el tema municipal. Está bueno. Sobre la legislatura, 2 o 3 reflexiones muy breves. Me parece que nadie puede sensatamente decir que el unicameralismo es mejor o es peor que el bicameralismo. En la Argentina hay 7 provincias que tienen sistema bicameral, no 8, pero normalmente a veces se confunde. Tucumán dejó de ser bicameral en 1991 y hay 7 provincias nada más y nadie puede realmente decir que las 7 que tienen sistema bicameral sean mejores su sistema político. Me parece a mí, por supuesto que hay mucha literatura, pero mucha literatura sobre bicameralismo que está concebida en base a los papers de Hamilton, de Jay, de Adams y del Federalista, donde
la pelea política en ese momento era otra, era incorporar un Senado para darle sentido a un federalismo que se estaba inventando. A nivel nacional sería impensable no tener una Cámara de Senadores que iguale a Tierra del Fuego con sus 110.000 o 120.000 habitantes con la capital federal o Buenos Aires o Santa Fe con todos sus millones. Es cierto, pero a nivel provincial las dos cámaras no tienen mayor sentido si tenemos en cuenta fundamentalmente que los debates son procesados básicamente por los partidos políticos y que se llega a los recintos no a debatir, a intercambiar, sino directamente a fijar las posturas que ya se han fijado a priori. Nadie puede sensatamente suponer, me gustaría, apuesto una cena cuando recuperemos la libertad y voy a estar encantado de pagarla, que el justicialismo mañana en el Senado va a ser muy distinto a lo que fue ayer en diputados en la negación del rollover al gobierno. Y en realidad, y no me parece mal tampoco, creo que Mendoza estaba abusando del endeudamiento, pero me parece que decir que un sistema es mejor o peor que el otro no tiene mucho sentido. Y si realmente no hay mayor debate, porque no lo hemos visto, en 37 años de democracia no hemos visto que el doble análisis en dos cámaras tenga justificación alguna. Sí hemos visto defectos que tiene el sistema legislativo. Confieso también esto. Me cayó como patada al hígado el año pasado cuando después de pedirme material sobre unicameralismo, el gobierno salió a decir que quería un sistema unicameral para ahorrar. Es un disparate, una falta de respeto y una bajada del nivel del debate político al subsuelo. Eso no es serio, no se hace. No se puede hacer política demagógica jodiendo con esos temas. La legislatura es demasiado importante como para que cuidemos su diseño de la mejor manera posible y no para que le estemos bastardeando con argumentos berretas. A partir de eso, quiero decir también que los propios partidos han tenido diferentes posiciones. Quienes hemos seguido el proceso constitucional de Mendoza sabemos que en su momento una organización muy importante del justicialismo, como fue el Instituto del Derecho Público, de Derecho Público no era totalmente justicialista, pero sí había importantísimos referentes, proponía un sistema de tipo unicameral en oportunidad del debate de la reforma de 1986, no tiene nada de malo. Entonces me parece realmente que sostener el bicameralismo hoy, porque hay un doble examen, no tiene mayor sentido, porque no hay en la realidad un doble examen. Sí creo que nuestra legislatura debería reconfigurarse a partir de varios principios. Primero, la redefinición de los distritos electorales, porque hoy es abominable. ¿Por qué? Porque sociológicamente es totalmente distinto la Valle de Godoy Cruz o de Capital o el Valle de Uco, de Luján o de Maipú, y porque además el perjuicio para los municipios más pequeños, que también habría que redefinirlo, porque los departamentos probablemente subsistan a la reforma constitucional, pero tenemos que hablar también, lo hemos hecho en el penúltimo debate de la autonomía de las comunidades locales. Entonces, ahí el tema es cómo integrar territorialmente la representación. Esto no quiere decir darle la misma representación idéntica, no es el Senado de la Nación, no tiene nada que ver con eso. Estamos equivocando. Es cierto que todo el mundo se ha basado para sostener el bicameralismo en el modelo norteamericano, porque en Estados Unidos 49 de 50 estados son bicamerales. Pero en Estados Unidos la tarea del legislador local, del legislador estatal, es una tarea no rentada, part-time y con muchísimo menos nivel de exposición o intensidad de la que tiene en nuestro país, donde realmente es mucho más importante. Entonces, a mí me parece que discutir la posibilidad de una legislatura de tipo unicameral que combine representación de las minorías, representación de géneros, opciones para terceras opciones, que mantenga la renovación bicameral bianual, prescindir de la reforma, prescindir de las elecciones bianuales, está muy ligado a esto, me parecería un disparate. Incorporar las candidaturas de ciudadanas y ciudadanos independientes, porque también es cierto que hoy los partidos no representan genuinamente más que un 20 o un 25% del colectivo social. Entonces, me parece que el debate es muy fascinante, es muy interesante,
que el bicameralismo es difícil de sostener en el contexto de las dinámicas actuales, donde ya estamos pisando una democracia casi directa por la vía de los soportes digitales, pero sí una legislatura que contenga, como decía Edgardo, a todo el colectivo social en su complejidad y también las necesarias inclusiones de aquellas minorías que tienen que estar necesariamente representadas. También con Lucas Gómez Portillo en su momento sugerimos que sería importante que una parte de los cargos fuera por sorteo, que es el método más democrático que existe desde los griegos hasta ahora. Sé que es una idea que suena un poco rara, pero es un tema que hemos planteado por lo menos para su debate. Y bueno, como llevo 7 minutos y encima llegué un poquito tarde, les quiero reiterar el agradecimiento por acompañarnos hoy acá en este último debate del año y estamos escuchándolos a todos con mucha atención. Gracias. Gracias, Alberto. Solo decirte que ha quedado grabado el compromiso del asado y está remarcado por el doctor Gascón. Bueno, muchas gracias por tus reflexiones, tu mirada pragmática. Y vamos ahora a darle lugar, y le vamos a pedir a Ezequiel, si esto nos lo permite, al doctor Rodolfo Díaz, que nos está acompañando, el Chango, para nosotros, además de haber sido profesor de nuestra Casa de Estudios, de la Facultad de Derecho, de la Universidad Nacional de Cuyo, también fue profesor en la Cátedra de Derecho Constitucional en la Universidad de Congreso, con quien tuvimos el gusto de trabajar un buen tiempo y de modo muy grato. Bueno, Chango, nos interesaría muchísimo conocer tu opinión sobre el tema. ¿Estás ahí? Chango. Está muteado. ¿Estás muteado? No sé. Ahí estás. Muteado, ahora no. Escuchan, Albertito, mucho gusto de verte tanto tiempo. Quiero aclarar, Chango, déjame, primero es un gusto que nos estés acompañando. Quiero aclarar que el doctor Rodolfo Díaz fue el primer titular de la Cátedra de Derecho Político de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, cátedra que hoy tengo el inmenso honor de estar a cargo, y además ha sido una persona que, como decía la Silvina, nos ha estimulado y nos ha movilizado siempre. Así que, Chango, es un gusto tenerte hoy con nosotros y te escuchamos con la mayor atención. Mira, yo, para aprovechar el tiempo, no voy a ahondar en esto, pero yo estoy a favor de la reforma por una parte, y por otra parte, como lo publiqué y como te decía, también va a estar publicado en la página de la Academia en una versión mucho más completa. Yo estoy a favor me parece una buena idea, el unicameralismo. Muchos, los que me conocen más, saben que un poco, a pesar de tener convicciones políticas claras, profundas y explícitas, que todo el mundo conoce, y que a la que le he puesto el cuerpo con toda claridad, también tengo una visión bastante empírica de lo que es la realidad analítica de la política. La moderna ciencia política mira las cámaras legislativas no como un lugar donde se discuten ideas, sino un lugar donde se negocian votos. Si uno, no vamos a discutir si tiene razón o no, pero si uno cambiara por un momento el enfoque en la argumentación y decir cuál método es más eficaz para que, una vez discutidas las ideas y puestas las ideas en la sociedad por los partidos, hoy día por los medios de comunicación que tienen una enorme influencia para instalar la agenda de lo que las sociedades discuten, ¿cuál es el mejor modo de adoptar y de tomar una decisión racional dadas esas situaciones? Yo creo que el unicameralismo es un método eficiente. Y como lo he dicho también, si fuera necesario garantizar un mayor análisis de cuestiones complejas, un buen procedimiento parlamentario sustituye la necesidad del doble tratamiento. Y por último,
Yo estoy de acuerdo con la doble representación. Es necesaria que esa legislatura unicameral no solo recete el principio de la soberanía popular a través de la representación poblacional, sino que es cierto, en un lugar como Mendoza es necesaria una representación de las distintas realidades geográficas. Mucho más se ve en Mendoza, donde en más o menos el 4% de la superficie tenemos 5 o 6 enormes oasis, pero enormes en relación con que son el 4% de un 100. Es decir, son diversidades muy marcadas. Y en ese caso, yo creo que es bueno, pero me parece que hay que ser un poco más atrevido. Por eso yo propongo, y lo propuse por escrito, que la representación territorial esté atribuida directamente al intendente. Que sea el intendente el que por derecho propio y en forma plena integre la Cámara Única como otro diputado más, con las características propias de que no cobraría dieta, etcétera. Pero lo fundamental es que iría a sentarse en esa Cámara como un diputado más a participar en todas las negociaciones. Acá hay algunos que tienen experiencia parlamentaria y la lógica argumental de un diputado es bien, digamos, es bien diferente a la lógica argumental de un intendente y cambiaría fuertemente la naturaleza del debate. Así es que yo creo, por último quiero decir esto, hay que seguir con el debate, nosotros los profesores tenemos que seguir, pero hay que seguir alentando la idea de la reforma. Mendoza necesita esta reforma. Mendoza hace mucho que necesita una reforma constitucional. Se han dado muchas contingencias y muchos debates y qué sé yo. Todos también yo hago explícita con relación a eso cuál es mi posición. Sé que tengo una posición fuertemente minoritaria en el contexto general de la provincia en cuanto a mi valoración de la Constitución del 16, que no es que yo diga que sea mala, me pasa que me parece que no es tan buena como suele decirse. Bueno, yo solo sé, pero no es este el momento, no es este el tema hoy, pero no desalentemos la reforma, porque me parece que es una necesidad muy grande. Bueno, Chango, muchísimas gracias. La verdad que venís a revolucionarnos el debate con tu propuesta. Nos dejás pensando esto de sentar al intendente en la legislatura. No es tan original, pues de un modo diferente, la Asamblea Francesa durante 60 años fue así. Digamos, cuando en el proyecto original, si uno mira el proyecto original de Michel Debré, antes que se aprobara en el 58 durante la presidencia de Gaulle, digamos, uno lo mira y ve que esto que yo estoy diciendo tampoco es ninguna originalidad, ¿no? Cobra originalidad en el debate mendocino y de acuerdo a nuestro proceso histórico. Bueno, muchísimas gracias, Chango, por tu participación, por tu aporte. Y ahora quiero preguntar si ustedes me ayudan a ver si está Sergio Bruni para poder darle la palabra. Sergio forma parte, se ha sumado a nuestra cátedra ya desde hace un tiempo. ¿Y estás, Sergio? Si no, seguimos con Ezequiel. Bueno, entonces, ese es suya la palabra. Buenas tardes. No, estaba viendo ahí, me parece que Sergio está con problemas de conectividad después de la tormenta. O no quiere, no quiere ser solitario con la unicameralidad, pobre Sergio, así que está con, ojalá lo pueda resolver y entrar ahora. Me ha dejado pensando esta cuestión del intendente como representante, estaría como para charlarlo, así que tomé apunte para después hacer un par de preguntas, pero voy a tomar un par de elementos disparadores que tanto marcó Silvina, Edgardo y Alberto. Sí creo que si efectivamente se toma o se adopta el sistema unicameral, que es evidentemente
el criterio generalizado que tiene el proyecto y la intencionalidad impulsante del proyecto es esa, no puede escapar el análisis municipal. Esto ya lo hemos marcado en los otros debates. El modelo de legislatura está íntimamente vinculado al modelo de régimen municipal y la representación que ha planteado el proyecto mantiene el mismo régimen. O sea que estamos hablando de 18 representantes y aquí viene la primera cuestión que yo me aparto y sostengo que me parece que la representación uninominal por departamento en la legislatura no resolvería los problemas de representación y de equiparación en la hora de la gestión política, ¿no? Entonces yo trataría en el proyecto de reforma, obviamente, pensar el proyecto con una clara visión de representación de las minorías, necesariamente. O sea que no podemos hablar de un representante departamental, sino al menos de 2, para que la segunda fuerza electoral también tenga representación en la Cámara. Contando con 18 departamentos, ¿no? Aunque yo eso también lo critico. Me adopto también algunas ideas que enunció Edgardo, que me parecieron interesantes en cuanto a la extensión de los mandatos, y yo agregaría un elemento más. A lo mejor se me fue un poquito la señal y no escuché si Edgardo lo dijo, y si Edgardo lo dijo lo refuerzo, que es el tema de la, obviamente, limitación de los mandatos, pero con una salvedad más. Hoy tenemos un diputado, reelecto nuevamente el diputado, y para un tercer mandato sería fácil obviar la disposición constitucional y que el diputado pase a ser senador o pase a ser concejal. Entonces yo ahí agregaría incluso como un modo más de democratización y de recambio generacional o de recambio de caras de política y de pensamientos y metodologías y argumentos, que la limitación sea incluso para cualquier cargo electivo. No sé si, Edgardo, vos lo habías planteado eso, pero me parece que había que ir un poquitito más allá en la regulación y evitar de esa manera legisladores que van de diputados a senadores, senadores a diputados, y así lo hemos tenido girando de cámara en cámara desde el retorno a la democracia, ¿no? Entonces yo iría en este nuevo perfil de la legislatura en esa limitación también. Está bien, yo coincido con lo que dijo Alberto para ir cerrando también en estas ideas que me gustaría dejar planteadas. Justamente cuando se toca el tema de la unicameralidad desde el punto de vista de la reducción del costo. Todos sabemos que el porcentaje del presupuesto de la legislatura no supera el 1,5, 1,6, 1,7%, dependiendo el presupuesto que se haya tratado en algún año, pero lo cierto es que cuantitativamente el presupuesto de la legislatura no tuerce, por así decirlo, el gasto o el costo de la política, que sí lo hace el grueso del presupuesto que está en el ámbito del Poder Ejecutivo. Entonces, plantearlo, como decía Alberto, desde una cuestión de reducción política es puramente coyuntural y más discursivo para ganarse la simpatía del electorado que en realidad una transformación institucional como pretende ser el proyecto. Yo creo que la legislatura debe adoptar mecanismos de mayor democratización. Nosotros, sin hacer elogios personales, pero nosotros hemos visto determinados, o dependiendo de quién sea el vicegobernador, momentos de mayor apertura a la comunidad o a la academia como momentos de mayor retracción. Entonces, un elemento, no vamos a decir quién fue el mayor retractor, porque si no lo podemos decir trabajando en línea, pero sí podemos decir un buen aliciente de democratización lo hicieron cuando se convocó a los jóvenes, a los ancianos, a la academia, a los consejos profesionales, todos, porque hablaron médicos, ingenieros, hablaron todos, incluso también los abogados, obviamente, cuando se hace la gran convocatoria para ver la legislatura, qué opina el pueblo de la reforma constitucional. Yo creo que la legislatura en este nuevo perfil debe tomar todo ese bagaje de mayor democratización. Instrumentos como la iniciativa popular, que hoy están
metidos por la ventana por vía del reglamento. Nadie conoce que en Mendoza hay posibilidad de presentar proyectos de iniciativa popular. ¿Quiénes lo conocen? Sí, lo que estamos leyendo el reglamento, a ver qué descubrimos, o alguno que presentó un proyecto y se enteró de esa manera. Bueno, obviamente es puramente perfectible el sistema que tiene actualmente, que a mi juicio es demasiado amplio, y hoy cualquier persona puede presentar proyectos de reforma tributaria, cosa que en Nación no puede. Entonces yo creo que, aparte de esta iniciativa popular, la legislatura debería canalizar también otros mecanismos de democracia directa, como las audiencias públicas vinculantes. Fuertemente proyecto de democratización, también las audiencias televisivas. Es decir, hay un montón de parámetros de democratización que el derecho público provincial nos muestra y que en el proyecto de reforma han quedado así como muy, muy solapados, y directamente casi se toman los tradicionales, la iniciativa, la consulta, y ahí queda. Entonces yo creo que Mendoza podría avanzar con las candidaturas independientes. Maipú hace poco aprobó, siguiendo muchos municipios, la banca del vecino. Bueno, Mendoza es un territorio poblacionalmente chico, podría darse la posibilidad de bancas del vecino. Pero hay algo también que me gustaría dejar planteado, y con esto cierro, que la legislatura tenga la posibilidad de hacer la legislatura itinerante. Porque si no, tenemos legisladores de la Valle que no tienen ni idea de lo que pasa en San Carlos, o no tienen ni idea de lo que pasa en Luján, o en Alvear. ¿Por qué no plantear que la legislatura, al igual que hacen algunos consejos deliberantes provinciales, hagan sesiones itinerantes o reuniones itinerantes en cada uno de los municipios para tener un mayor control, para tener un mayor acercamiento de ese cuerpo legislativo a las comunidades locales? ¿Qué mejor modo de palpar las problemáticas y las realidades que la legislatura salga del tradicional edificio y camine efectivamente la calle, ¿no? Bueno, esas son algunas ideas que me gustaban dejarles planteada en este debate. Gracias. Muchas gracias, sobre todo por el aporte que sumás digamos, al interrogante unicameralismo, bicameralismo, el tema de la democratización de la legislatura, de la función del poder legislativo, de la función legislativa. Y subrayar lo que venimos repitiendo de algún modo desde el inicio, buscar otras argumentaciones que no se limiten a una reducción del costo de la política como justificación para ese cambio, porque en definitiva depende de una decisión política tanto en uno como en otro sistema, sin lugar a dudas. Bueno, muchísimas gracias, Ezequiel, por tus aportes. Ahora vamos a invitar, a ver si estás allí, Sergio Coniberti, que nos está acompañando, si quiere darnos su opinión sobre el tema. Sergio, ¿estás? Tenés la palabra. Sí, sí, estoy por acá, Silvina. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, aprovecho para saludar a algunos que no había saludado anteriormente. El darme la palabra después de hablar, estos queridos amigos y que saben tanto, me hace acordar a los pequeños tonaderos locales cuando les toca tener que salir a actuar en el Festival de la Tonada, que muchos lo conocerán, y les toca actuar después de que ha actuado, qué sé yo, cuando actuaba Mercedes Sosa, los Chalchaleros, o grandes artistas que, bueno, les cuesta, porque primero ya han dicho casi todo, y segundo, porque, bueno, son verdaderos, muy buenos profesores de la academia, y bueno, así que lo mío es simplemente un aporte. La verdad que uno aprende mucho, los que me conocen, yo de acá, bueno, conozco a varios. Con Alberto nos une una relación de amistad de muchos años, de un viaje a Rusia, y sabe que soy una persona abierta, y todo lo que escucho ahora, puedo estar en contra, pero realmente lo voy a valorar mucho, porque con absoluta sinceridad, y lo digo más allá del examen que puedo hacer desde la academia, de mi cátedra de constitucional acá en el Valle de Uco, por ejemplo, yo lo he dicho públicamente, a mí me gustaría ser convencional constituyente, claramente lo he dicho. Entonces quiero unirme, más allá de ciertos mandatos partidarios que puedan haber, que
de mayores elementos, de los que más saben, para poder tener una buena participación, si se llegara a dar, cosa que la veo verde, por cierto, ¿no? Pero bueno, creo que el derecho constitucional es ideología, es política también, implica una toma de postura naturalmente, no son temas por ahí que sean neutros a nuestras valoraciones ideológicas, pero trato de, más allá de que ustedes saben que yo las tengo, como decía Rodolfo Díaz, claras, profundas y con mucho orgullo, pero uno tiene que también pensar desde también lo estrictamente constitucional. Yo en esto me permito disentir con mi querido Alberto, a pesar de que él es muy acertado y muy provocativo en muchos de los temas, porque nos abre la cabeza, pero sí a mí me sigue gustando un sistema, como lo planteaba Edgardo Valenzuela, bicameral. Es cierto, yo no he sido legislador, he sido concejal, pero he sido mucho tiempo asesor de Presidencia de Cámara de Diputados y he visto muchas de las falencias en el debate legislativo y me permite tener cierta experiencia en poder fundamentar. Pero a mí me gusta un sistema bicameral, por todo lo que implica, y ya se ha hablado, voy a ser más sintético, donde haya, y a mí me gustaría una representación departamental fija. Es muy bueno lo que dice Alberto, lo voy a analizar, seguramente Alberto te voy a estar llamando para algunos detalles mayores, especialmente de tu experiencia que conoces de los Estados Unidos, pero a mí me gusta un sistema donde tengan una misma voz, qué sé yo, mi querido Tunuyán, y qué sé yo, Godoy Cruz. Y sí adhiero a lo de Alberto, se lo he dicho ya desde hace muchos años, en una reformulación de los distritos electorales por todo lo que ya hemos hablado, que puede a lo mejor tener de problemáticas similares lo de, qué sé yo, quien vive en Godoy Cruz con quien vive en Pareditas, en San Carlos. Pero bueno, yo hoy, para terminar, dos cosas. Primero, creo que si el debate de la reforma se parte desde la premisa de disminuir costos, es absolutamente erróneo. Creo que esa no es la formulación. ¿Podrá ser mejorar la calidad legislativa? Puedo aceptarlo, pero no desde una cuestión estrictamente de costos. Y en segundo lugar, adhiero plenamente a lo que dijo Ezequiel. Digo, me parece que hay mecanismos que pueden mejorar perfectamente la calidad y la participación popular. Y no es una mera cuestión ingenua lo que planteo. Me parece que hay mecanismos, quizás no es el momento de decirlo ahora, pero lo de las audiencias populares alguna vez lo hicimos, los que hemos participado en esa convocatoria que se hizo desde la vicegobernación, tampoco voy a decir el nombre, pero yo pude participar hablando un poco de mi métier, que es el derecho municipal y la autonomía municipal, junto a Gabriela Ábalos, y un debate imperdible con José Luis Correa en este tema. Pude sentirme que podía participar. Y creo que la legislatura y un debate esto tiene que necesariamente abrirlo, incluso antes del tratamiento de la ley de declaración de la necesidad de reforma. Así que adhiero perfectamente a eso. Insisto, el planteo de la reforma, no estoy de acuerdo en fijarse esto, y sí coincido, haberlo hablado alguna vez con Alberto también, de que me parece también, o no coincido con esto de la eliminación de las elecciones de medio término. Mientras más participemos el ciudadano, mejor será. Y el gasto, como decía también Ezequiel, viene por otro lado, no viene por el tema legislativo o porque participemos los ciudadanos en las elecciones. Y con esto termino. Sí tengo alguna duda con lo que planteaba Ezequiel con lo de la legislatura itinerante. Sí me parece muy bueno para que el ciudadano, por ahí, por decir, Lavalle, de lugares más alejados, Alvear, el mismo Tunuyán, puedan conocer cómo funciona, cómo se trata. Pero a veces me ha pasado, nosotros hicimos la experiencia del Consejo Deliberante itinerante, cuando yo era presidente del Consejo Deliberante, en Tunuyán, y la experiencia por ahí no fue buena porque cuando íbamos al lugar nos llenábamos de una impresionante cantidad de demandas locales de cada uno de los distritos de Tunuyán y que por ahí desde el Consejo Deliberante no podíamos satisfacerlos.
desde pequeñas demandas hasta grandes demandas. Y por ahí puede ocurrir que está bueno eso de palpar las realidades de los distintos departamentos, pero por ahí te llenas de cosas en el contacto personal del legislador con la gente del lugar, o por ahí si se los quiere escuchar, y por ahí se pueden ver frustradas porque de la legislatura, peor aún, es mucho más difícil dar respuesta a demandas concretas que tiene la población y que esas son más propias o del intendente local o del señor gobernador. Simplemente era esa la pequeña referencia, pero me parece bueno como forma de que el ciudadano esté en contacto con nuestros legisladores. Nada más y muchas gracias por la invitación porque la verdad que se aprende mucho. Bueno, Sergio, gracias a vos también por tus reflexiones, claro que sí. Y ahora nos está pidiendo la palabra, se la vamos a conceder también, 5 minutos, a Fernando Díez. Está muteado, Fernando. Ahí está, gracias Silvina. No, por favor. Gracias, me siento muy halagado, son muy generosos en darnos la palabra. Quiero aclarar que estoy a favor de la reforma, tal vez no en los términos en que se ha planteado, y de eso quería hablar, de algunas contradicciones que veo. No acepto el argumento de la disminución de los gastos de la política porque no alcanza al 0,5% del presupuesto. 1.000 millones de pesos en 230.000 o 215.000 no mueve la aguja. Yo ya lo dije en una nota del diario Los Andes, a los que vengo mandando varias notas, si Carlos La Rosa me las permite. Me parece que ese es un argumento político inconsistente y con muchas contradicciones. Mendoza, en vez de tener 80.000 empleados públicos registrados en el presupuesto, debería tener no más de 60.000. Ahí sí achicaría el gasto en por lo menos 60.000 millones de pesos y no 1.000 como quieren ahorrar. Después creo que hay una contradicción en limitar el tiempo de la convención constituyente a 90 días, cuando el artículo 222 de la Constitución da 1 año. Me parece bastante desacertado. No me parece, no lo mencionan, dice una Cámara, no mencionan que hay que sacar al Senado, pero si da 48 o 50 personas no más en la legislatura, es evidente que lo que está eliminando es el Senado. Yo me pregunto quién va a dar el acuerdo para las más de 14 personas o consejos a los que tiene que dar acuerdo el Senado. Otra cosa, ¿qué hacemos? ¿Eliminamos el vicegobernador? Si el vicegobernador es el presidente del Senado, ¿qué trabajo le vamos a dar? ¿Solo reemplazar al gobernador? No lo veo. Tampoco entiendo el sistema de la doble vuelta. Eso lo tiene que bancar la provincia. ¿Cuál es? A ver, introducir la doble vuelta y eliminar la elección de medio término. ¿De qué ahorro me están hablando? Se contradice una cosa con la otra. Y así varios puntos, no los quiero cansar. Ahora, lo que he estado charlando mucho con Alejandro Pérez Gualde, con Alberto, yo parezco un talibán con la constitución, la reforma del 65. A mí me gustaría que se hablara de la constitución de 1854 y de ahí en más son todas reformas. No me vengan con la constitución de 1916 como si fueran los 10 mandamientos, por favor. Porque la alaban esa constitución, pero después la critican por vieja. Digan que es más vieja la del 54. Pero yo le pregunto, a ver, la constitución del 16, ¿cuánto duraba el gobernador? 3 años.
¿Cuánto duraban los concejales? 3 años. ¿Cuánto duraban los diputados? 3 años. ¿Cuántos ministros tenía la Suprema Corte? 5. Entonces todas esas cosas ya no rigen. La reforma del 16 perdió el 30%. Todo lo demás son enmiendas, reformas. Les guste o no, la reforma del 65 existió. Y me atengo a la historia. Dejemos de tirarle caca, perdónenle el término, a esa reforma, nada más que por un criterio ideológico que no les gusta a un montón de doctores de la ley porque se declaró soberana. Ahora yo estuve leyendo en los artículos que se declaró soberana. En vez de 7 pasó a 24. Pero eso que reformó estaba a favor de la ciudadanía. Entonces, ¿por qué tirarle tanto pasto y tanta porquería a esa reforma, que es la que nos rige hoy? Me atengo a la historia. No me lo pueden desmentir. En una nota del diario Los Andes, la señora, no tengo el gusto de conocerla, Cristina Segueso, doctora en historia, dijo que las reformas del 65 fueron derogadas. Es mentira. ¿Dónde está la derogación? Fue reformado el régimen electoral del gobernador, pero eso ya lo cambió Javer. Ya está, no sigan insistiendo. Y después el proyecto en el artículo 4, que lo tengo acá en la mano, están muy enojados. Yo creo que este proyecto está hecho desde el enojo y no desde la construcción. Dice, la convención no podrá, bajo pena de nulidad, introducir otras modificaciones, derogaciones o agregados que las expresamente habilitadas. O sea, ese cepo es la intención del Poder Ejecutivo de convertirse en convencional constituyente. Ahora, si va a poner un cepo a la convención, no llame a la reforma, porque le está condicionando. ¿Cuál es el miedo? ¿Qué miedo le tienen a la reforma, por favor? Y si no les gusta, pero que se postulen para convencionales y lo peleen desde ahí, pero no desde un proyecto de necesidad de la reforma. Porque si no estamos retrocediendo en vez de avanzar. Eso quería decir. Les agradezco, muchísimas gracias. Me encantó la reunión. Bueno, muchas gracias, Fernando, por sus reflexiones. Ahora le vamos a dar la palabra a Santiago Gascón, que nos está acompañando, también profesor de Derecho Constitucional. Trabajamos juntos en la cátedra de la Universidad de Congreso. Santi, tenés la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias por esta ocasión y los felicito nuevamente por abrir estos canales de diálogo y de debate que son tan interesantes, la verdad, con queridos amigos y antiguos compañeros de cátedra, actuales compañeros de cátedra, así que los felicito. Bueno, acá el doctor Díez ha dejado picante el ambiente con estos aspectos históricos que me encantan. Puedo no coincidir en algunas de sus consideraciones, pero realmente interesantísimo lo que propone para debatir. Yo soy muy crítico de la reforma del 65, en esa declaración esa autodeclaración de soberanía, y no desde una lectura política, sino de una lectura más orientada al derecho constitucional, de esos 7 artículos originarios de la ley de necesidad de reforma de un joven legislador Javer en su momento, que son reflotadas para el 65, se pasa a 22, 24 artículos, como usted dijo, doctor, que no eran los artículos consensuados originalmente, que eran unos 7 artículos que no tenían mayor discusión en el ambiente político de Mendoza, y se pasa a estos 22, entre los cuales nada más y nada menos estaba el cambio de elección del gobernador, que sí creo que se hizo con una finalidad política de evitar la llegada al gobierno de las fuerzas neoperonistas que estaban comenzando a tener mucha fuerza en Mendoza en esa época, a pesar de la proscripción. Pero me parece interesantísimo el debate, y si vamos a irnos un poco más en el tiempo, quizá la constitución a tomar en cuenta como constitución histórica puede ser la del 95,
más que la del 54, dado los grandes cambios que hay entre una y otra. Pero bueno, para comentar un poco, más que nada lo mío son intrigas, son cuestionamientos, son interrogantes ante tantos queridos maestros del derecho constitucional. Nunca me gustó desde que Suárez habló en el mensaje de apertura de las sesiones de la cuestión del achicamiento del costo político como gran argumento para la reforma de la Constitución. Me pareció patético, ni siquiera para la galería. Realmente me pareció un argumento muy flojo, muy bajo. Y coincido con el Chango, en cuyo artículo lo acabo de felicitar, lo vuelvo a hacer ahora, me pareció uno de los más jugados en cuanto a opinión de los que se publicaron en los Andes. Este temario que tanto deja que desear, coincido plenamente con esta frase del Chango, y creo que, o espero equivocarme, que esta insuficiencia del temario no es inocente. Y creo que en el caso del Poder Legislativo hay una orientación muy grande a fortalecer justamente la figura del Poder Ejecutivo frente al Legislativo, dando argumentaciones, y acá también voy a coincidir con lo que dijo el doctor Díaz recién, dando argumentaciones de ahorro económico que no se sustentan en la realidad, pero fundamentalmente que no se especifican en el proyecto. No solo que no se especifican en el proyecto, sino que hay unas fuertes contradicciones en el proyecto porque justamente busca ahorrar por otro lado y suma balotage por otro lado, y además, que es lo que a mí me llamó poderosamente la atención, es que de prácticamente todos los artículos, o gran parte de los artículos, mejor dicho, que se publican en los Andes, todos dicen, no sé de qué ahorro me habla en la elección intermedia, cuando la elección se va a hacer igual porque las hace la nación. Entonces ahí vuelvo a este comentario inicial de por qué este temario deja tanto que desear, e insisto que creo que no es inocente. Se busca ahorrar en el poder que menos gasta, y además se busca ahorrar en un poder, como digo, que no tiene incidencia tan grande en el presupuesto provincial, pero además no se busca ahorrar en aquellos gastos del Poder Legislativo en cuales se podía ahorrar, o no dice nada, y me refiero puntualmente a los gastos en materia de asesores y de designación de personal legislativo, que es un personal que va a seguir con la Cámara bicameral, unicameral, va a seguir, no lo van a poder remover. Todo aquel que litigue en el Estado y contra el Estado sabe que esa gente llegó para quedarse. Han aumentado el personal en esta gestión, en la anterior, en la anterior y en la anterior, con lo cual mi lectura no es contra este gobierno, y mi lectura es que este proyecto puede fortalecer la figura del Ejecutivo de aquí en adelante, y no me refiero puntualmente a este partido o a otro partido político de Mendoza. Creo que estas elecciones de medio término deben ser mantenidas absolutamente. Hay numerosas opiniones, el Chango, Alberto, varios más lo han dicho en estas publicaciones de los Andes, del valor democrático que tienen estas elecciones de medio término. Y bueno, para finalizar, entiendo que esta vaguedad del proyecto no es inocente, busca este fortalecimiento del Ejecutivo frente al Poder Legislativo, tiene un gran déficit democrático el proyecto en este sentido, y lo que sí creo que ya se ha dicho abiertamente aquí y en otros foros es que claramente este bicameralismo que tenemos no se puede sostener. No sé si la respuesta será un unicameralismo, coincido con lo que dijo Alberto al comienzo, de que prácticamente estamos en un legislativo que no debate, o como dijo el Chango, que solamente busca votos. Me parece una definición también súper interesante para avanzar. Pero bueno, eran estos comentarios nada más, interesantísimo todo lo que se está diciendo, y seguramente mucho más lo que irán a debatir en las preguntas al momento de hacer los interrogantes. Así que muchísimas gracias, Silvi, te mando un beso grande, especialmente a vos, Alberto, al Chango, que hace mucho no lo veía, y bueno, muchas gracias por la participación que nos permiten. Gracias a vos, Santi, por tus reflexiones, por tu mirada crítica, por los aportes. Perdón, y una cosa, estoy con la remera de David Bowie, porque un poco en homenaje al Alberto, que cerró su artículo con Pink Floyd, y dije, bueno, vamos con Bowie. Muy bien, muy bien. Arte y derecho, música y derecho siempre van de la mano, muy bien ahí. Bueno, antes de pasar, sé que Ezequiel tiene algunas preguntas, pero antes de pasar a ellas, veo también por aquí a Marcos Gaviola. Marcos, ¿quisieras aportar algo desde tu postura, tu opinión al debate? ¿Estás ahí?
Bueno, vos tenías unas preguntas. En realidad quería agregar algo en relación a lo que dijo Santiago, en cuanto a que el proyecto busca reforzar la autoridad y el poder del Poder Ejecutivo. Queda algo en el temario de la reforma, si bien todos coincidimos, hay que modificar la Constitución, es cierto, pero tampoco es modificarla, bueno, ¿a qué costo? Primera pregunta, ¿no? Pero cuando el proyecto de reforma para la legislatura manda a modificar todas las atribuciones que han quedado en el desuetudo y todas las que considere pertinente modificar, queda algo muy solapado, que es esto del silencio del temario. Nada obsta que la Convención Constituyente, para reforzar la figura del Poder Ejecutivo, incorpore los decretos de necesidad y urgencia. Nada obsta eso. Como tampoco nada obsta a que la Convención Constituyente agregue en el ámbito de la legislatura los proyectos de urgente y muy urgente tratamiento, o la aprobación ficta y tácita de los proyectos de ley. Entonces, nos hemos parado en lo que es el diseño el diseño constitucional de la legislatura, pero se nos escapó, tal vez por los 5 minutos, y por eso está bueno plantearlo ahora, el contenido material de las atribuciones o competencias de la legislatura que se plantean en el proyecto de reforma, como así también los que no se plantean. Es decir, ante el silencio, el marco interpretativo de la Convención Constituyente puede ser excesivamente amplio. Y en esa amplitud, trastocar todo el sistema republicano indirectamente o el sistema democrático. Bueno, yo dejo planteado esto, que también hay que ver con mucha precisión y con mucha fineza. Este silencio de la legislatura o el silencio del proyecto abre, a mi entender, un peligroso margen interpretativo de la Convención Constituyente para agregar todas estas cuestiones que tienden a reforzar la figura del Poder Ejecutivo en detrimento de la figura de control de la legislatura. Gracias, Ese. Y tenías una pregunta, creo, para el doctor Rodolfo Díaz, lo habías dicho. Creo que sería el momento. Sí, pero tendría que leer bien el escrito que presentó, pero me gustaría bien, de última, si nos puede comentar, cuando él habla de la representación que esté a cargo del intendente, bueno, cómo compatibilizar funcionalmente tanto la figura de representación en la legislatura con la función de como intendente, ¿no? Chango, ¿estás ahí? Sí, estoy escuchando atentamente. ¿Contesto? Sí, claro. A ver, plantearse la reforma constitucional implica atreverse a ciertas, digamos, audacias intelectuales, porque si no vamos a poder reformar nada. Si tenemos que mantenernos dentro de la cajita, es bastante difícil de hacer. Entonces, yo probablemente todos los que alcanzaron a leer mi artículo saben que yo recontravaloro el nivel municipal de la democracia argentina. Lo digo y lo escribo en ese artículo y en la parte de la academia, en el artículo largo con más fundamento, que el nivel municipal es el nivel de gobierno que mayor consideración ha ganado en la ciudadanía argentina desde la recuperación democrática hasta ahora. Entonces, está allí, digamos, asentar la consolidación democrática de la Argentina en el nivel municipal, a mí me parece que es una conclusión no ya ni siquiera ideológica, sino empírica. Viene de los datos, la gente misma, la soberanía popular misma, eligió ese nivel como el que más valora y en el que más confía.
Ahora, uno no puede por eso de imaginar que le puede delegar a la acción municipal la totalidad del gobierno de un determinado de la provincia. No es así. Hay que hacer trabajo técnico. Entonces, pero lo que sí se puede hacer es decir, bien, en la instancia que va a formular las políticas públicas como obligatorias y exigibles, esto es, el que va a dictar las leyes, esto es, la legislatura, en ese nivel yo creo que es perfectamente posible la participación institucional de quien tiene a su cargo la responsabilidad de la gestión de ese nivel territorial. Y me van a decir, che, pero no estamos mezclando el poder legislativo o la función legislativa con la función ejecutiva. No. De hecho, todo el régimen parlamentario, que ahora supongo yo que por mendocinos que seamos, podemos reconocer que las democracias parlamentarias del mundo son democráticas y respetan la división de poder. Todos los sistemas parlamentarios del mundo tienen esa doble representación, todos. Entonces nosotros tampoco en este punto estaríamos violentando esa división. Y en cuanto a la función propia del intendente, porque yo escucho y leo y qué sé yo, cuando me hablan de la autonomía municipal, yo estoy de acuerdo. Pero la autonomía municipal tiene que ser una facultad, no una carga. Tiene que ser cuando digo facultad estoy hablando de las funciones políticas, no de la gestión administrativa, después vemos, conversamos, no es lo mismo ser intendente de Tunuyán que ser intendente de Godoy Cruz, ni se parece, porque tenés problemas diferentes y además tenés recursos diferentes. Lo que tenés para gastar no es lo mismo en Godoy Cruz que en Tunuyán, y ni te cuento en San Carlos, de donde vino mi familia. Pero lo que te quiero decir es que es perfectamente posible compatibilizar esas cosas. Y por último, quizás, por si no ven, miremos otro punto, y es que ya en el debate de la Constitución del 48, porque yo distingo, una cosa es la Constitución del 48, que aunque se aprobó en marzo del 49, es diferente a la Constitución del 49 que se aprobó el 31 de mayo de 1949. Son dos constituciones diferentes, que dicen cosas diferentes y que rigieron en momentos diferentes. La Constitución del 48, antes de la Constitución del 49, la Constitución del 48 rigió pura y simple 86 días. Fue sancionada y solo 86 días después fue modificada como la Constitución que conocemos del 49. Entonces yo, y con esto me quedo, me pregunto, cuando la Revolución Libertadora quería dictar el decreto de la proclama de Aramburu, diciendo, vamos a anular todas las reformas del 49 y volver a antes de 1949, en Mendoza, el interventor Busquets debería haber vuelto a la Constitución del 48, no a la del 16. Y ahora estaríamos conversando otra cosa. Nada más. Bueno, Chango, gracias nuevamente. Está presente la doctora Mariela Uberti, que es una querida amiga, que compartimos la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Ella es profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional del Litoral. Así que, como buena santafesina, nos interesa muchísimo el aporte o tu mirada, teniendo en cuenta que, bueno, Santa Fe, en términos de reforma constitucional, es, después de Mendoza, de las que quedan con una cuestión pendiente. Así que, Mariela, tenés la palabra, bienvenida, y muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Silvina, qué gusto ver a tantos queridos amigos, saludos, Chango, Santiago, bueno, a todos los que el derecho constitucional nos ha permitido conocer a lo largo del país. Los he escuchado a todos atentamente y simplemente voy a hacer una breve referencia a lo que ha pasado en Santa Fe a lo largo de todo este tiempo en relación a las intenciones de promover reformas constitucionales. Como ustedes saben, nuestra Constitución
tiene una última reforma en el año 62, que para aquel entonces fue excelente y novedosa y de avanzada, pero bueno, luego de tantos años y con la introducción de la reforma constitucional del 94, está desfasada, fundamentalmente en el aspecto de la autonomía municipal, y me encantó la expresión del Chango de que hay que ser innovadores y creativos, porque bueno, repetir lo que pasa en otras latitudes a veces no siempre da buenos resultados. Y una referencia específica al tema de la unicameralidad o la bicameralidad es que en los proyectos que se presentaron de las distintas fuerzas políticas en los últimos, diría, 12, 15 años, el único que intentó modificar el sistema bicameral por unicameral fue el del entonces gobernador Wiener. Y la idea era que hubiera un balance un poco mayor en relación a las diferencias geográficas y poblacionales. Bueno, Santa Fe es una provincia de una extensión bastante importante, pero que además tiene enormes diferencias en la concentración de población y en la producción de riqueza. Entonces, ya no recuerdo quién hablaba del rol de los senadores, pero sí decirles que la sugerencia desde la universidad en relación a los proyectos de la unicameralidad estaban en que, si bien el objeto político de eliminar la Cámara del Senado estaba vinculado a quitarles justamente el gran poder político que tienen los 19 senadores departamentales, que además no tienen límite de reelección, por lo tanto tenemos senadores que están perpetuados en el poder sine die, es que hay que garantizar esas diferencias geográficas y poblacionales. Es una forma matemática de hacerlo, probablemente aún buscando los mejores equilibrios no se obtengan los mejores resultados, pero la sugerencia es que hay que tener un balance entre ese rol que han desempeñado, por lo menos en Santa Fe, los senadores durante todos estos años, con una potencial reforma que implique cambiar el sistema de bicameral a unicameral. Bueno, ese era el aporte que quería hacerles, y después unas breves palabritas que los puse en el chat. Creo que no hay ninguna legislatura unicameral que haya bajado el gasto público, o sea que el recurso o la estrategia de llevarla a la unicameralidad por una cuestión de ahorro no tiene ningún asidero práctico en ninguna de las legislaturas de la República Argentina. Me encantó participar de esta actividad y les mando un cariño enorme para todos. Gracias, Silvina. Gracias a vos, Mariela, por acompañarnos. La verdad que la virtualidad nos permite esto, ¿no? Federalizar el encuentro, permitir representantes de distintos municipios a que nos acompañen desde otras provincias. La verdad que esto es para celebrarlo. Alberto me ha pedido también la palabra. Alberto. Silvina, anotemos también para el uso de la palabra al doctor Enzo Rosito, del Instituto de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados de San Rafael, y 2 o 3 cosas muy breves a partir de lo que llevo escuchado. La idea de que los intendentes estén en la legislatura se inscribe dentro de cualquier base de democracia dialógica, pero yo quiero decir que acá hay una mala y errónea interpretación de la separación de poderes en la Argentina, porque se hizo tanto circo en su momento con las interpelaciones a los ministros y con que si iba alguien del Ejecutivo al Legislativo había que masacrarlo y quién ganaba y quién perdía, que nos olvidamos que en la generalidad de las democracias del mundo, los alcaldes y los secretarios municipales participan de las sesiones del Consejo de manera normal y habitual, y los ministros participan de las sesiones de las legislaturas estatales de manera normal y habitual, y los gobernadores de los estados tienen su sede en el cuerpo legislativo, más allá del edificio administrativo. Es decir, es mucho más intenso y mucho más promiscuo el contacto entre legislativo y ejecutivo en cualquier país. Puede ser España, puede ser Alemania, puede ser Estados Unidos, puede ser Canadá, que son los que yo he tenido oportunidad de conocer un poco más. Y
Y acá, en cambio, es como una cosa, pedido de informe, discusión sobre el pedido de informe, cuando en la agilidad del intercambio entre ejecutivo y legislativo, que es lo que hay que mejorar. Yo no sé la propuesta exacta de si tienen que ser miembros plenos del Senado, pero que tienen que estar, seguro que tienen que estar, porque es interesante la idea de la presencia de lo territorial y departamental dentro de la legislatura. Lo que sí nos parece es que la representación política tiene que combinar el territorio con la población, pero no al extremo de igualar, como iguala la Constitución Nacional, porque creo que en las provincias que han hecho Senado departamental, y me permito señalar lo que ha pasado en Santa Fe históricamente. En Santa Fe el socialismo o la alianza ganaba 3, 4, 5 departamentos y todo el resto lo ganaba el justicialismo, y era uno por departamento. Y entonces la regla del poder era bastante incómodo. Peor todavía, fíjense, San Luis tiene sistema bicameral. ¿Cuántos legisladores, cuántos senadores de la oposición hay en el Senado de San Luis? 0, no hay ni uno. En Catamarca, en Salta, se sobrerepresenta al que gana. Ganás con el 50%, te llevás el 70 o el 80 o el 90% de la Cámara. Entonces, la cuestión de la representación igualitaria de los departamentos, que nosotros durante años la quisimos incorporar en proyectos que habíamos trabajado con Walter Cueto, con María Luisa Yunta, con un montonazo de gente de todos los partidos, la quisimos incorporar como parte del Senado del sistema bicameral, pero no como una sola Cámara igualitaria, porque me parece a mí que es un poco excesivo. Pero lo otro que hay que decir, yo no quiero defender, ya lo hemos discutido otras veces, pero acá me parece que está faltando algo. Es muy fácil atacar el proyecto del gobierno sin darse cuenta que el proyecto del gobierno es deliberadamente escueto, austero y pobre, porque lo que está buscando es el debate de las otras fuerzas políticas que se están haciendo las distraídas, porque hay pandemia, porque hay crisis económica, porque hay cosas más urgentes, y por la vieja historia de las oposiciones de Mendoza. He sido parte de alguna, de no dar los debates cuando están en la oposición. Entonces me parece que acá está faltando, por supuesto que tenemos entrañables amigos justicialistas que nos están acompañando desde siempre y con los cuales compartimos miradas y tenemos discrepancias y coincidencias, y es fantástico porque el debate es lo más bonito que hay, pero me parece que la oposición, sea protectora, sea partido justicialista, sea frente de izquierda, tiene que decir si tiene algo para poner en el debate de la reforma constitucional de Mendoza o no, porque si no seguiremos 4 años más, 8 años más, 16 años más, y nosotros ya vamos a estar acá, van a estar nuestros hijos y nuestros nietos debatiendo, y nosotros vamos a seguir pensando si el unicameralismo, si el bicameralismo, si la autonomía plena, si la autonomía semiplena. Acá lo que falta es política, acá falta debate político de fondo, y así, con la franqueza que estamos tratando de animar en tantos debates. Bueno, dejo la inquietud de que podamos escuchar a Enzo y corto acá. Gracias, Silvina. Te agrego, perdón, que también dentro de los que se puedan llegar a sentar a discutir del propio oficialismo, Alberto, no solamente de los partidos de la oposición, algunos miembros del propio oficialismo. Sí, claro. Sí, sí. Por supuesto, claro que sí. Bueno, Enzo Orosito tiene la palabra. Bienvenido. Está muteado. A ver si tiene que ahí está. Bueno, buenas tardes. Gracias por la posibilidad. Oriundo y radicado en San Rafael, sur de la provincia, abogado, ex concejal, es decir, mi experiencia es práctica, no tengo formación ni trayectoria docente, sí, digamos, empírica, militante durante muchos años, con y sin cargos, y actualmente, digamos, digamos, alguien que mira la política y la actividad desde afuera y obviamente enamorado de la reforma constitucional. Hemos dado origen este año al Instituto de Derecho Constitucional en el sur de Mendoza, con participación de abogados de San Rafael, General Alvear y Malargüe,
iniciado un ciclo de conferencias, disparamos con Ibáñez sobre el tema de la reforma, luego con María Gabriela Ábalos, continuamos con José Luis Correa y con Alberto Monbrun, que me ha dado el pase recientemente para poder conversar con ustedes. Estamos haciendo una experiencia muy interesante, un instituto que nació motivado por las emergencias económicas y sanitarias en su momento, con todo el debate acerca de los equilibrios entre los derechos, garantías y restricciones existentes, producto de ambas emergencias, y obviamente también motivado por el disparo que se hizo con el gobernador en la apertura de las sesiones, con esta apuesta de la reforma constitucional, donde su exclusión a la reelección generó un manto o un viso de credibilidad acerca de que era posible un debate serio y no meramente especulativo y electoral. Eso en general. En particular, y habiendo anotado lo que se ha dicho, solamente quiero incorporar lo siguiente. Me parece que es la oportunidad, el ámbito, la reforma legislativa, de revisar y de consolidar al ámbito legislativo como un ámbito de planificación de políticas. Porque mi experiencia me dice que muchas veces confundió esos roles digamos, con acciones de tipo ejecutivo, con meras declaraciones de interés departamental o de interés provincial, con meros proyectos de declaración y muchas veces con proyectos hasta irresponsables porque no iban acompañados de los recursos o el presupuesto económico necesario para poder llevarlos a cabo. Donde se trabaja muchas veces más para la tribuna que en sí que para la necesaria e ineludible tarea de planificación de las políticas públicas, en este caso provinciales. Por eso, creo que esta es una de las grandes oportunidades. Entonces, me parece, y por otro lado creo que también es otra de las grandes oportunidades para avanzar en los mecanismos de participación ya dichos. Podemos hablar de la banca del vecino, de las audiencias públicas vinculantes, podemos inclusive mencionar también la posibilidad o imaginar la posibilidad de itinerancia del ámbito legislativo. Yo recuerdo que cuando fui concejal traje la experiencia de Río Cuarto de los consejos deliberantes itinerantes y la trasladamos al sur de Mendoza, con la fortaleza de que generó conciencia ciudadana, con la fortaleza de que se escuchó más de cerca a los vecinos y con el inconveniente que muchas veces se transformaron nada más que en actos protocolares y con poco contenido sustancia, pero como una herramienta valiosa porque muchas veces el divorcio o el alejamiento de las estructuras parlamentarias de las realidades locales hace que los proyectos transiten por andariveles que no tienen que ver con la realidad o con las respuestas que la comunidad necesita. A pesar de que muchas veces, como decía alguien que habló antes, es cierto que se carga uno en las mochilas una cantidad de reclamos de imposible resolución porque muchas veces son materia de los ejecutivos o de otras órbitas, también muchas veces es cierto que se traen las mejores ideas porque la experiencia nos indica que en la medida que se abren los mecanismos de participación, sobreviene la creatividad. Y las mejores ideas, los mejores proyectos nacen por ahí del vecino que menos pensado tenía tener una idea brillante. Y se recogen del lugar menos imaginado. Y de las personas teóricamente menos formadas en la arena política. Por eso la apertura del mecanismo es necesaria. Pero yo quiero hacer alusión a algo más. Me parece que no basta la participación porque resuelve un problema actual que es el tema de las grietas locales, provinciales o nacionales, que tan mal nos hacen y nos vienen haciendo históricamente. Entonces, me parece que la reforma del ámbito legislativo tiene que ser la posibilidad no solo de abrir los mecanismos de participación, sino de generar instancias de consenso, generar marcos que den a la comunidad la posibilidad de encontrar puntos de encuentro que le permitan generar los consensos necesarios para que esas leyes no solo tengan contenidos o la participación necesaria y la mirada de todos los sectores, sino que obliguen suavemente, de algún modo, a todos los sectores que se sientan en torno a los proyectos que se discuten a llegar a puntos de encuentro. Y en ese caso, algo pensado, lo transmito, algunas veces lo discutimos en los ámbitos locales, nunca llegó a concretarse, pero me parece que las comisiones
legislativas. Comparto que en definitiva ya los ámbitos legislativos dejan de ser los lugares de opinión, pero las comisiones legislativas donde se debaten los proyectos creo que deben estar conformadas no solo por los legisladores electos, sino que tienen que estar conformadas por los representantes de la comunidad en los distintos sectores temáticos según sea el tipo de proyecto o el tema o el contenido del proyecto que se trate. Comisiones abiertas y comisiones temáticas, con participación entonces de representantes, de legisladores, pero también de miembros de la producción, del trabajo, de la educación, de los sectores sociales, religiosos, etcétera, etcétera, etcétera. Como un paso necesario para que el proyecto salga con los consensos necesarios e ingrese al recinto de ese modo. Y la tarea de los bloques, a mi juicio, más que ser la legislatura, el nido donde los bloques asienten sus debates, creo que deben trasladarse a los partidos o a las estructuras independientes en el caso de que se abra la participación a las candidaturas independientes. Y entonces, en los ámbitos partidarios, estructuras independientes, ahí debe darse, en todo caso, el otro debate. Si esos proyectos que desde las comisiones han salido con los consensos necesarios, con la mirada de todos los sectores de la sociedad, tienen además el aval, la mirada política partidaria o, digamos, el consenso filosófico, político, partidario, etcétera, como para ser llevados adelante. Y en ese caso, ir al recinto. Es decir, en síntesis, ¿qué imagino? Que hay que buscar que la legislatura abra en forma organizada ámbitos de participación de la comunidad usando las comisiones legislativas no solo como el lugar de encuentro de los legisladores, sino además de todos los sectores que sobre determinado proyecto tienen o pueden tener interés, de modo tal que esos proyectos salgan consensuados y luego puedan, en todo caso, cuando lleguen al recinto, tener la mirada final desde las posturas políticos partidarias según los partidos que estén allí representados o los sectores o estructuras independientes representadas. Termino con esto. Creo que hay que buscar en toda la reforma constitucional el modo de cerrar la grieta social que tenemos como punto de partida para encontrar soluciones hacia adelante. Esa que planteé puede o no ser, solo es un ejercicio de imaginación. Me parece que la articulación que se dijo recién del Ejecutivo con el Legislativo, que el intendente participe en las sesiones del Legislativo, se encuentre en ámbitos de encuentro, también debe ser un desafío. Y por último, el Consejo Económico y Social, ya saliéndome del tema legislativo quizás, pero entiendo que debe ser otro desafío tendiente a buscar un ámbito mayor, ya sí, de encuentro de todos los sectores sociales que permita generar los consensos necesarios para que de una vez por todas podamos avanzar y salir o saltar el laberinto por arriba, es decir, salir de la grieta por arriba. Nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Enzo. La verdad que destacar como idea central esto que me gustó, que comentó, ¿no? Las ideas creativas nacen de la participación y poner el acento en el modelo de esto, ¿no? De una democracia efectivamente participativa, que va en clara vinculación con lo que de algún modo también había adelantado Ezequiel de democratizar, ¿no? Este poder, la legislatura. Y también de la articulación de la que señalaba el doctor Rodolfo Díaz, Chango, acerca, ¿no? de esta articulación entre las distintas funciones y que estén en ese ámbito de encuentro quienes tengan que estar para dar un verdadero debate, profundidad en el debate y que exista la debida representación en esos debates. Así que bueno, muchas gracias. Alberto, yo no tengo ninguna otra persona más para que quiera aportar algo o alguna pregunta pendiente. Les pregunto directamente a todos los participantes. Si entendemos que no queda nada pendiente, estaríamos dando por concluido hoy este encuentro. Bueno,
Bueno, ya son tantos los encuentros que estamos llevando que espero que haya reforma de la Constitución. O espero que haya debate de la reforma de la Constitución, por lo menos pensemos tan solo que si la política de Mendoza quiere debatir una reforma constitucional, solamente cerrar el texto de decisión va a ser muy interesante, porque en realidad se ha mencionado acá el tema del 48, el tema del 49. Un día le preguntamos a Isidoro Busquet, a partir de la anécdota que contaba el Chango, le preguntamos a Isidoro, vos fuiste convencional en el 48 y después derogaste la constitución que vos habías dicho. Y dice, y lo que pasa es que estábamos aliados con los demócratas, entonces teníamos que derogar las dos juntas. Bueno, en fin, fueron épocas que tenemos que extraer. Ahí Lucas Gómez Portillo, Lucrecia D'Agostino, están haciendo algunos estudios interesantes porque el análisis doctrinario de esa convención, sobre todo lo que fue la del 48, la reforma que hizo la legislatura entre marzo y junio fue muy a las apuradas, casi solos, pero hay una riqueza en el patrimonio constitucional de los debates, sobre todo del 48, que yo creo que tenemos que tratar de rescatar, y sobre todo rescatar el diálogo, la conversación, el intercambio, desde posiciones que no por ser apasionadas tienen que ser sectarias o cerradas, sino que por el contrario, como decía Enzo recién recordando al maravilloso Leopoldo Marechal, lo recordábamos también con el Chango hace unos días, salir hacia arriba de los laberintos. Así que bueno, no va a ser ciertamente el último debate, les quiero decir que ya calculo que en febrero o marzo vamos a estar debatiendo de nuevo. Ahora sí nos vamos a tomar unos días para ocuparnos de nuestros cursantes, que los tenemos un poco descuidados. Les agradecemos muchísimo haber estado en contacto con nosotros, haber participado. Por supuesto, estamos en la red, así que todo se suma y todo se sube a la red para continuar el debate. Gracias a los amigos que están y a las amigas que están en otras provincias. Y gracias, Silvina, por haber sido nuestra anfitriona hoy, estupenda. Me parece que ya el año que viene no voy a anfitrionar más yo. Después tenemos que movilizarlo al Ezequiel, pero bueno, él tiene otra cosa que hacer primero. Así que bueno, chicos, gracias a todos y estamos en contacto permanente como siempre. Muy amables. Un abrazo y nos estamos viendo entonces en el próximo foro, destacando esto, ¿no? Este encuentro. Que estén muy bien. Gracias. Chao.